Durante más de 150 años en Europa, en los campos de batalla, se escuchaba un nombre que hacía que países enteros sintieran miedo. Se trataba de los tercios españoles, un sistema militar que nació durante las guerras italianas del siglo XVI y que con el paso del tiempo se transformó en una de las fuerzas de combate más peligrosas de su época. Estos soldados lograban imponerse en casi todos los enfrentamientos en los que participaban. Desde las amplias llanuras de Flandes hasta los fríos pasos de los Alpes, desde las costas del Mediterráneo hasta los oscuros bosques de Alemania, los tercios dejaron una historia marcada por la sangre, y esa historia siguió viva durante muchas generaciones. Mucha gente se preguntaba qué hacía a estas unidades tan temidas, cómo pudieron mantener su dominio durante tanto tiempo, y por qué finalmente su tiempo de gloria terminó. Todo comienza en el año 1534, cuando el emperador Carlos V se enfrentaba al mismo tiempo a varios peligros dentro de su enorme imperio. Desde el norte presionaba Francia, en el Mediterráneo amenazaba el Imperio Otomano, y dentro del Sacro Imperio Romano, los príncipes protestantes alemanes empezaban a desafiar abiertamente su autoridad. En aquel momento, los ejércitos europeos se apoyaban sobre todo en los piqueros suizos y en los lansquenetes alemanes, tropas que habían demostrado ser eficaces, pero que también resultaban caras y difíciles de controlar, porque en realidad actuaban como mercenarios. España necesitaba otra cosa: un ejército propio, capaz de luchar en varios frentes al mismo tiempo, y que obedeciera directamente a la corona sin depender de soldados extranjeros. La persona que impulsó esta nueva organización fue Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán. Él ya había empezado a cambiar la forma de hacer la guerra a finales del siglo XV, durante las campañas en Italia. Este comandante comprendió algo que muchos líderes militares de su tiempo todavía no veían. La guerra estaba cambiando, y hacía falta crear unidades donde distintos tipos de armas trabajaran juntas dentro de una sola estructura coordinada. Hasta entonces, los ejércitos combatían con bloques separados. Los piqueros por un lado, los arcabuceros por otro y la caballería actuando casi siempre de manera independiente. El Gran Capitán propuso algo distinto: reunir todas esas fuerzas en un mismo sistema táctico, donde cada elemento ayudara al otro. De esa idea nacieron los tercios, unidades de cerca de 3.000 hombres, divididos en compañías de aproximadamente 250 o 300 soldados. El nombre tercio venía de la división original en 3 partes principales: piqueros, arcabuceros y mosqueteros. Aunque con el tiempo esa proporción iría cambiando según lo que exigiera cada batalla. Lo realmente nuevo no era solo juntar tropas diferentes, sino crear una forma de combatir donde todos actuaran como un solo cuerpo, y donde cada parte aumentara la fuerza de las demás. La organización interna también era muy avanzada para su tiempo. Cada tercio estaba dirigido por un maestre de campo, un oficial con mucha experiencia que había ascendido paso a paso y que tenía autoridad completa sobre su unidad. Por debajo estaban los capitanes que mandaban las compañías y después los sargentos, que se encargaban de la disciplina y del entrenamiento de los soldados. Esta estructura clara era muy distinta a la de muchos ejércitos mercenarios, donde la cadena de mando solía ser confusa y dependía muchas veces de las relaciones personales entre los comandantes. Pero la verdadera fuerza de los tercios no estaba solo en su organización, sino sobre todo en su manera de combatir. Su formación principal era el llamado cuadro español. En el campo de batalla, los piqueros se colocaban en el centro, formando un núcleo compacto, casi imposible de romper, mientras que en las esquinas y en los flancos se situaban los arcabuceros y mosqueteros. Gracias a esta disposición, las armas de fuego podían lanzar un fuego constante contra el enemigo, mientras las largas picas de unos 6 metros protegían a los tiradores de las cargas de caballería y de la infantería rival. Lo que hacía a esta formación tan difícil de vencer era su capacidad para adaptarse a cada situación del combate. Los suizos confiaban sobre todo en el choque directo con sus picas, y los lansquenetes alemanes apostaban por la fuerza bruta. En cambio, los tercios podían modificar su formación según el enemigo que tenían delante. Cuando aparecía la caballería, el cuadro se cerraba más, y las picas se orientaban hacia afuera,
formando una especie de erizo de acero, casi imposible de atravesar. Si la lucha era contra infantería, los arcabuceros avanzaban disparando salvas coordinadas, mientras los piqueros mantenían firme la estructura del grupo. Además, la disciplina de los tercios llegó a ser famosa, porque en una época en la que muchos ejércitos mercenarios saqueaban pueblos y huían del combate, estos soldados mantenían el orden incluso en los momentos más difíciles. Me haría muy feliz si apoyaran mi creatividad con un me gusta y una suscripción. También escriban en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otra historia les gustaría escuchar. Incluso en los momentos cuando a los soldados de los tercios se les retrasaba el pago, ellos seguían manteniendo un orden muy estricto y respetaban reglas claras de conducta. Esto no ocurría porque fueran especialmente nobles o bondadosos, sino porque dentro de estas unidades existía un sistema muy bien pensado de castigos y recompensas que obligaba a todos a mantenerse dentro de la disciplina. Un oficial que permitía saqueos o que ignoraba la deserción de sus hombres podía ser degradado públicamente delante de todo el tercio. En cambio, los comandantes que lograban conservar el orden recibían ascensos y recompensas adicionales. Los soldados comunes entendían perfectamente que su vida dependía de la unidad del grupo y que cualquier ruptura de la disciplina ponía en peligro a todos sus compañeros. El entrenamiento dentro de los tercios era duro y constante, y prácticamente nunca se detenía. Los reclutas pasaban meses enteros aprendiendo no solo a manejar sus armas, sino también a ejecutar maniobras complejas bajo presión. Los piqueros practicaban moverse como un solo cuerpo, cuando filas completas avanzaban o retrocedían al mismo tiempo, manteniendo las largas picas alineadas en la misma dirección. Los arcabuceros entrenaban a cargar y disparar por turnos para que el fuego no se detuviera en ningún momento. La primera fila disparaba y luego se retiraba para recargar, mientras la segunda avanzaba y hacía su descarga. Después todo volvía a repetirse una y otra vez. Esta rotación constante producía un flujo continuo de disparos que rompía y desordenaba las formaciones enemigas. Ya en el año 1525, apenas 9 años después de la creación oficial de los tercios, la batalla de Pavía mostró a toda Europa el poder de esta nueva forma de guerra. El rey francés Francisco I había invadido Italia con un ejército de cerca de 30.000 soldados, que en aquel tiempo era considerado uno de los más fuertes del continente. Las fuerzas imperiales dirigidas por Carlos de Lannoy y Fernando de Ávalos tenían una cantidad similar de hombres, pero entre ellas se encontraban 5 tercios españoles, que acabarían siendo decisivos en la batalla. El combate comenzó al amanecer del 24 de febrero, cuando el ejército imperial rompió de forma inesperada el cerco francés sobre la ciudad de Pavía y atacó el campamento enemigo por sorpresa. La caballería pesada francesa, dirigida personalmente por Francisco, primero lanzó una carga furiosa, típica del estilo de los caballeros franceses. Durante los primeros momentos, parecía que los franceses iban a imponerse, porque su caballería atravesó las primeras líneas de defensa y penetró profundamente en las posiciones imperiales. Sin embargo, en ese momento, los tercios demostraron su verdadera fuerza, porque mantuvieron el orden y no rompieron sus formaciones. Los arcabuceros españoles, desplegados en formación ligera, comenzaron a disparar contra la caballería francesa con gran precisión, mientras los piqueros se agrupaban en cuadros compactos que los jinetes no podían atravesar. La combinación del fuego constante de las armas y la barrera sólida de largas picas convirtió la carga francesa en una auténtica masacre en poco tiempo. En cuestión de horas, el poderoso ejército francés quedó destruido.
El propio Francisco primero fue capturado por soldados de los tercios, y más de 10.000 franceses quedaron muertos sobre el campo de batalla. La victoria en Pavía aseguró la supremacía española en Italia y dejó claro para toda Europa que los tercios eran la fuerza militar más eficaz del continente. Sin embargo, aquella batalla fue solo el comienzo, porque en las décadas siguientes, estas unidades participaron en numerosas campañas que reforzaron aún más su fama de invencibles. En el año 1538, durante la batalla de Castelnuovo, un solo tercio, formado por unos 4.000 soldados, defendió una fortaleza frente a un ejército otomano de más de 50.000 guerreros, y resistió durante 15 días, aunque al final los españoles fueron derrotados por la enorme superioridad numérica del enemigo. El sitio de Castelnuovo se convirtió en un símbolo de valor y resistencia, porque cuando los otomanos finalmente tomaron la fortaleza, quedaron tan impresionados por la valentía de los defensores españoles que permitieron a los supervivientes retirarse conservando sus honores militares. Durante la década de 1550, los tercios comenzaron a operar también en el norte de Europa, cuando Felipe II heredó los Países Bajos españoles y tuvo que enfrentarse a la rebelión protestante en Holanda. Las guerras de Flandes, que se extendieron durante más de 80 años, terminaron convirtiéndose en la prueba más dura para los tercios españoles. El territorio de los Países Bajos estaba lleno de pantanos, ríos y canales, y ese tipo de terreno obligaba a cambiar la manera de luchar, porque la caballería casi no podía moverse allí. Por eso los tercios tuvieron que adaptarse y aprender a combatir en lugares donde la infantería y las armas de fuego eran mucho más importantes. Desarrollaron nuevas formas de desplegarse en el campo de batalla para aprovechar al máximo los arcabuces y mosquetes, sin perder la cohesión que necesitaban para resistir cualquier contraataque. En el año 1568, la batalla de Jemmingen volvió a demostrar la fuerza de estas unidades. El duque de Alba dirigía un ejército español de unos 15.000 hombres y se enfrentó a fuerzas rebeldes holandesas que superaban los 20.000 combatientes. Alba aprovechó el terreno y colocó sus tercios en una serie de colinas desde donde dominaban todo el campo de batalla. Cuando los holandeses iniciaron el ataque, se encontraron con descargas devastadoras de arcabuces y mosquetes que rompieron sus filas y sembraron el caos. La victoria española fue absoluta, porque el ejército del duque de Alba perdió menos de 100 hombres, mientras que más de 7.000 rebeldes holandeses quedaron muertos sobre el campo. Sin embargo, una de las demostraciones más impresionantes del poder de los tercios llegó en el año 1571, durante la batalla de Lepanto. Aunque aquella lucha fue principalmente naval, los tercios que viajaban en las galeras cristianas tuvieron un papel decisivo contra la flota otomana. Cuando las naves se acercaban lo suficiente para el combate cuerpo a cuerpo, los soldados españoles saltaron a las cubiertas enemigas y lucharon con la misma ferocidad que mostraban en tierra firme. Su capacidad para pelear tanto en tierra abierta como en asedios o incluso en combates navales demostró la enorme versatilidad y profesionalismo que tenían estas unidades. Durante las décadas de 1570 y 1580, los tercios siguieron dominando muchos campos de batalla en Europa. En el año 1578,
La batalla de Gembloux contra los rebeldes holandeses terminó con otra victoria contundente, donde unos 5.000 soldados españoles derrotaron a un ejército cercano a los 20.000 hombres. Esta victoria llamó especialmente la atención porque se logró en campo abierto, donde los holandeses pensaban que su ventaja numérica decidiría el resultado. Sin embargo, la disciplina superior y la coordinación de los tercios volvieron a marcar la diferencia. Entonces surge la pregunta de qué era exactamente lo que hacía a los tercios tan superiores a sus enemigos. La respuesta no estaba en una sola cosa, sino en la combinación de varios factores que funcionaban juntos. El primero era la unión de diferentes tipos de armas dentro de una misma formación sólida, mientras otros ejércitos mantenían separados a piqueros arcabuceros y caballería. Los tercios reunían todos esos elementos dentro de un sistema táctico único, donde cada parte apoyaba a las demás. Gracias a esta integración, podían reaccionar con rapidez frente a distintas amenazas, sin tener que reorganizar por completo su estructura. El segundo elemento era su disciplina y su entrenamiento, que prácticamente no tenían comparación en Europa. Los soldados practicaban de manera constante, no solo el uso de sus armas, sino también maniobras complejas que requerían coordinación perfecta entre cientos de hombres. Esta disciplina también se veía fuera del combate, porque durante las marchas y en los campamentos mantenían un comportamiento mucho más ordenado que la mayoría de los ejércitos de la época, lo que reducía las deserciones y mantenía alta la moral. Esto contrastaba con los ejércitos mercenarios, que muchas veces se dispersaban si no recibían su paga a tiempo. El tercer factor era una cadena de mando clara, junto con un sistema de ascensos basado en el mérito. En muchos ejércitos europeos, los cargos de mando se otorgaban por nacimiento noble o por conexiones políticas. Pero en los tercios, incluso un soldado común podía llegar a convertirse en maestre de campo si demostraba valor, capacidad de liderazgo y habilidad táctica. Este sistema creaba un ambiente donde oficiales y soldados se respetaban, porque todos habían pasado por las mismas pruebas y habían enfrentado los mismos peligros. El cuarto elemento clave era su gran flexibilidad táctica, porque los tercios podían cerrar filas y formar defensas casi impenetrables cuando era necesario, o desplegarse en formaciones más abiertas y ofensivas, según lo exigiera la situación. Incluso en medio de una batalla, podían cambiar su disposición, algo que muchos otros ejércitos de la época no lograban hacer. Esta capacidad de adaptarse rápidamente a lo que ocurría en el combate les daba una ventaja enorme, incluso cuando se enfrentaban a enemigos más numerosos. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, los tercios no eran invencibles, y hacia finales del siglo XVI comenzaron a aparecer las primeras señales de que su dominio empezaba a debilitarse. Las guerras constantes en los Países Bajos comenzaron poco a poco a desgastar al Imperio español, porque mantener ejércitos profesionales durante tanto tiempo costaba cantidades enormes de dinero y recursos. Cada campaña consumía más hombres, más armas y más provisiones. Y el tesoro de España empezó a resentirse. Cuando el reino declaró bancarrota en el año 1575, y otra vez en 1596 muchas unidades de los tercios,
dejaron de recibir su paga de forma regular. Y esa situación empezó a afectar la disciplina que durante tanto tiempo había sido una de sus mayores fortalezas. Al mismo tiempo, los enemigos de España no se quedaban quietos y también aprendían de lo que veían en el campo de batalla. Los rebeldes holandeses, dirigidos por Mauricio de Nassau, comenzaron a introducir reformas militares que en parte estaban inspiradas por la experiencia contra los propios tercios. Reorganizaron sus tropas en unidades más pequeñas y mucho más flexibles que podían moverse con mayor rapidez que los pesados cuadros españoles. Además, empezaron a dar cada vez más importancia a las armas de fuego, reduciendo el papel de las picas y adelantándose a la forma en que evolucionaría la guerra en Europa. Todos estos cambios, poco a poco, fueron equilibrando el campo de batalla, y las victorias españolas comenzaron a ser más raras y también mucho más costosas en hombres y recursos. El verdadero giro llegó en el año 1643, durante la batalla de Rocroi, después de más de un siglo en el que los tercios habían dominado casi todos los enfrentamientos. Finalmente sufrieron una gran derrota en campo abierto frente al ejército francés. El joven príncipe Luis II de Borbón, que comandaba un ejército francés reformado, se enfrentó a los veteranos tercios españoles, que defendían una posición fortificada. Al comienzo de la batalla, parecía que los españoles podrían resistir, porque rechazaron varios ataques franceses, manteniendo su clásica formación cerrada, sin romper sus líneas. Pero el príncipe francés, conocido como Condé, utilizó tácticas nuevas, concentrando la artillería contra los densos cuadros de infantería española, mientras su caballería atacaba los flancos, donde la formación era más vulnerable. Cuando los tercios intentaron moverse para responder a estas amenazas al mismo tiempo, descubrieron que su estructura tradicional, demasiado rígida, no podía adaptarse con la rapidez necesaria frente a un enemigo que maniobraba con mayor velocidad. Aún así, los soldados españoles siguieron luchando con la valentía que siempre los había caracterizado, resistiendo hasta que las municiones se acabaron y sus filas quedaron gravemente reducidas. Finalmente quedaron rodeados por todos lados y no tuvieron otra opción que rendirse. La derrota de Rocroi se convirtió en el símbolo del final de la era de los tercios. Aunque estas unidades continuarían existiendo durante algunas décadas más, nunca volvieron a recuperar la fama de invencibles que habían tenido durante tanto tiempo. Las razones de su decadencia fueron varias, y todas se combinaron al mismo tiempo. La tecnología militar había cambiado, porque las armas de fuego se volvieron más precisas, más rápidas de recargar, y cada vez más letales, lo que hacía que las largas picas fueran perdiendo utilidad en el campo de batalla. Al mismo tiempo, los ejércitos europeos adoptaron nuevas formaciones más pequeñas, más ágiles y más fáciles de maniobrar, que podían moverse con rapidez alrededor de los antiguos cuadros españoles. Además, la situación económica de España ya no permitía mantener los grandes ejércitos profesionales que habían sido la base de su poder militar en el siglo anterior. Aún así, la huella que dejaron los tercios no desapareció con ellos, porque muchas de sus ideas sobre organización militar siguieron influyendo en los ejércitos europeos durante siglos. La integración de distintos tipos de armas
dentro de una sola unidad táctica, la importancia de la disciplina constante del entrenamiento continuo y de una cadena de mando clara, basada en el mérito más que en el nacimiento, se convirtieron con el tiempo en principios fundamentales de los ejércitos modernos. Además de su influencia militar, los tercios también dejaron una marca profunda en la cultura española, porque con el paso del tiempo se transformaron en un símbolo del poder y de la gloria del antiguo imperio español. En los años de mayor gloria de los tercios, muchas generaciones de españoles crecieron escuchando relatos sobre las hazañas de estos soldados que combatían en tierras lejanas y peligrosas. Las historias de sus batallas corrían de boca en boca y alimentaban el orgullo de todo un país. Incluso en la actualidad, la palabra tercio todavía se utiliza en España para nombrar unidades militares consideradas de élite, lo que mantiene viva la memoria de aquellos guerreros que durante más de 100 años dominaron numerosos campos de batalla en Europa. Quizá lo más sorprendente de los tercios es que su éxito no se basaba en un arma secreta ni en una táctica milagrosa, sino en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de mantener. La aplicación constante de principios militares sólidos, combinados con una disciplina férrea y con líderes capaces de dirigir a sus hombres en medio del caos de la guerra. En una época en la que los ejércitos solían ser grupos desordenados de mercenarios reunidos solo para una campaña, los tercios introdujeron organización y profesionalismo, creando una fuerza estable que permanecía unida incluso en los momentos más duros, mientras otros ejércitos se rompían después del primer golpe. Los soldados de los tercios mantenían la formación y seguían luchando hasta lograr la victoria, o hasta que literalmente ya no quedaba nadie capaz de seguir en pie. La época de los tercios españoles estuvo marcada por algunas de las batallas más decisivas de la historia europea, desde Pavía hasta Rocroi, desde los campos de Italia hasta las llanuras de Flandes. Aquellos hombres dejaron páginas tanto gloriosas como trágicas dentro de la historia militar, y durante más de un siglo, su supremacía cambió el equilibrio de poder en Europa, permitiendo a España sostener su enorme imperio frente a numerosos enemigos al mismo tiempo, y contribuyendo a formar las bases de la guerra moderna tal como hoy se entiende. Y ahora surge una pregunta para quien escucha esta historia. ¿Qué fue lo más importante para el éxito de los tercios? ¿Su organización táctica innovadora o la disciplina inquebrantable de sus soldados? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perder los próximos videos, donde se seguirán explorando los secretos militares que cambiaron el curso de la historia.